Hola, bienvenidos una vez más al Cuaderno del Pastor. Estamos aprendiendo acerca de Dios como ayudador de su pueblo. Y hoy continuamos con el capítulo 7, es el último de esta serie y quiero que lo terminemos con lo que nos enseña la carta a los Hebreos, el capítulo 13, versículos 5 al 6 de la Nueva Traducción Viviente, la cual nos enseña lo siguiente: no amen el dinero, estén contentos con lo que tienen, pues Dios ha dicho, nunca te fallaré, jamás te abandonaré. Así que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda, por tanto no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? ¿Qué puedo yo llevar a mi cuaderno? ¿Sí? Lo que el Señor nos habla en esta hora. Pero antes de profundizar en esta enseñanza, el Señor nos ha permitido durante 6 programas, 6 capítulos, y en los cuales tanto usted como yo hemos recibido grande enseñanza respecto a Dios como ayudador de su pueblo. Y lo primero que pudimos aprender es que Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza y siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Qué bueno que en lugar de correr a otras cosas, nosotros corramos hacia Él, nos podamos refugiar en Él. Y cuando nos refugiamos en Él, Él promete ser nuestra fuerza. Pero también aprendíamos que Él es nuestro escudo protector, pero también nuestra espada triunfante. Él es quien pelea por nosotros, y cuando nosotros entendemos eso, sabemos que Dios es el que va siempre delante de nosotros. Y luego aprendíamos acerca de que el Señor es nuestra fuerza y nuestro escudo. Él está ahí como ese escudo para guardarnos, para protegernos de tantas cosas que podemos ver en nuestro diario vivir. Pero algo que Dios nos permitía profundizar y era acerca de entender que el Señor es nuestro socorro y nuestro libertador. Él es el que nos ayuda, es el que nos socorre, es el que nos liberta y sobre todo el que está siempre dispuesto para ayudarnos. Luego aprendíamos dos mandamientos, 2 promesas. Los mandamientos era no tengas miedo y no te desalientes, es lo que Dios nos ordena. Pero también veíamos 2 promesas, una porque yo estoy contigo y porque yo soy tu Dios. Qué bueno saber nosotros que el Señor nos exhorta, nos motiva y nos manda y nos dice no tengas miedo porque yo estoy contigo, no te desalientes porque yo soy tu Dios. Y en el cuaderno pasado, en el capítulo pasado, veíamos algo de que el Señor es Dios, es quien me ayuda. Y veíamos las palabras a través del profeta Isaías y veíamos acá hablándonos acerca del Redentor, de Cristo, del Mesías, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, aquel que dio su vida por ti, por mí, en aquel madero, y que gracias a ese sacrificio en aquel madero, usted y yo estamos y hemos sido llamados hijos de Dios. Por eso decíamos en esta serie, hablando de este pequeño resumen, Dios como ayudador de su pueblo. Y de esta manera pues podemos concluir en este programa con lo que nos enseña, y vuelvo y les leo lo que nos dice el autor de la carta a los Hebreos: no amen el dinero, estén contentos con lo que tienen, pues Dios ha dicho, lo dice Dios, nunca te fallaré, jamás te abandonaré. Así que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda, por tanto no temeré que pueda hacerme un simple mortal. Y lo más interesante de esto es que esas son palabras que las tomó el autor de la carta a los Hebreos, las tomó allí del libro de los Salmos, exactamente el Salmo 118, verso 6, que nos enseña: el Señor está de mi parte, por tanto no temeré. ¿Qué puede hacerme un simple mortal? Y si usted está con alguien ahí a su lado, qué bueno que le mire a los ojos y le pueda decir: el Señor está de tu parte, por tanto no temas. ¿Qué puede hacerte un simple mortal?
Qué bueno nosotros poder tomar esas palabras en esta hora y por qué tenerle miedo a la gente, por qué tenerle miedo a un hombre si sabemos que Dios está de nuestra parte y por tal motivo no podemos tener ningún temor. ¿Qué puede hacernos un simple mortal? Pero algo que veamos acá, y es que el verdadero gozo viene solamente cuando confiamos en el Señor. Por eso decía el profeta, dice que Dios guarda en completa paz a aquel cuyo pensamiento persevera en Dios. Qué bueno que en nuestra mente siempre esté en pensamientos respecto a Dios. Pero cuando nosotros miramos aquí en la carta a los Hebreos, el verdadero gozo viene solamente cuando confiamos, escúcheme bien, cuando nuestra confianza está en el Señor para satisfacer nuestras necesidades y para que sea nuestra seguridad. De ahí la promesa cuando dice, Él nunca te fallará, jamás te abandonará. Dígalo con todo su corazón, dígalo en voz fuerte, diga, Él nunca me fallará, jamás me abandonará. Y son palabras que el mismo rey David nos enseña allá en el Salmo 27:10, capítulo 10, versículo 10, y cuando nos enseña, aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me mantendrá cerca. Sé que en nuestras vidas, algunos tal vez ya no está papá, mamá, algunos tal vez cuando en la infancia su papá lo abandonó, su mamá lo dejó, o quizás por alguna enfermedad alguno de los dos murieron o los dos ya no fallecieron. Qué bueno entender estas palabras que nos reconfortan, y nos dice el rey David, aunque mi padre y mi madre me abandonen, dice, el Señor me mantendrá cerca. Qué lindo entender nosotros que así ellos, porque son los seres más especiales para nosotros, son esos seres que Dios utilizó para que nosotros llegáramos a este mundo, y recordar aquellas palabras, y está en los mandamientos, dice, honra a padre y madre, ¿cierto? Para que te vaya bien en todo lo que hagas y seas de larga vida sobre esta tierra. Es una promesa con bendición. Y recordar que honrar es no solamente darle una mensualidad al papá, honrarle no es darle un dinero, invitarle, eso son cosas secundarias. 3 cosas yo he aprendido en cuanto a la honra a papá y mamá, y es amor, respeto y buena opinión. Amarlos, respetarlos, y sea lo que sea papá, sea lo que haya hecho, yo tengo que tener una buena opinión de ellos. Pero es increíble, familia, que con frecuencia somos más propensos, somos más dados a poner nuestra seguridad y encontrar gozo en cosas que son mucho menos confiables y seguras. ¿Y cuáles son esas? Por ejemplo, aquí el autor de la carta a los Hebreos nos habla y dice, no amen el dinero, estén contentos con lo que tienen. Y ponemos nuestra confianza en el dinero. Si tenemos, estamos tranquilos, pero si no tenemos, nos desesperamos. Pero esas son cosas que, si usted mira, no son confiables. Hoy podemos tener, mañana no podemos tener, pero algo que sí nos da la seguridad y la certeza es que Dios siempre está ahí para ayudarnos y está para sustentarnos. Recuerde algo, el único antídoto es confiar en Dios para suplir todas nuestras necesidades. El apóstol Pablo nos enseña, mi Dios pues suplirá todo lo que les falte conforme a sus gloriosas riquezas en Cristo Jesús. Dios siempre está para ayudarnos, siempre está para sostenernos, y vuelvo y le digo, Él nunca te fallará, jamás te abandonará. Damos muchas gracias al Señor por permitirnos en este tiempo, en estos días que hemos visto en estas enseñanzas del cuaderno del pastor, de que Dios es el ayudador para su pueblo. Llévelo en su corazón. Qué bueno que haya tomado usted notas, y como Dios me permite hacerlo en mi cuaderno, para que estas cosas no se nos olviden, que Dios siempre está allí para ayudarnos. Y por eso hoy terminamos como nos dice el autor de la carta a los Hebreos, Él nunca nos va a fallar, Él nunca nos va a abandonar.
Familia, que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor que hizo los cielos y la tierra los bendiga. El Dios que hizo los cielos con su brazo extendido y con su gran poder les bendiga grandemente. Que el Señor añada bendiciones sobre ustedes, sobre sus hijos. Y recuerde que todo el que confía en Jesucristo obtiene la victoria. Y el apóstol Santiago en su carta nos enseña: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. O como dice mi esposa con mucho cariño: si el Señor nos da vida y licencia, nos vemos en nuestro próximo cuaderno del pastor. Bendiciones para todos.